Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar la sesión del día de hoy. Estamos en la asignatura de Educación y Sociedad y la clase de hoy está titulada Entusiasmo por la Independencia. Entonces, eh, hemos visto, ¿no? Hemos hecho un pequeño recorrido de la educación a través de las diferentes etapas de la historia, ¿no? Ya vimos pues, la cuestión este, de cómo se dio en la época colonial, durante el proceso de independencia, pues hubo pequeñas variaciones, pero sustancialmente no hay una cuestión, ¿no? Vaya, no hay algo distinto. Ahora, algo que debemos señalar y que muy pocas veces se dice, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con la postura que se toma alrededor del carácter de la educación, ¿no? El carácter de la educación y el carácter del Estado, porque recordemos que, por ejemplo, este proceso de independencia, pues se da de manera muy, se da a partir de procesos que tienen sus efectos, ¿no? Acontecimientos históricos que tienen sus efectos en nuestro país alrededor de 1800, 1809, 1776, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos recordar que, bueno, eh, desde 1750 a 1850 estamos viviendo el periodo que se denomina periodo de las revoluciones. Y se denomina así justamente porque se dan una serie de revoluciones no solamente a nivel social, sino de mucha índole, ¿no? Son muchísimas las revoluciones que se dan. Entonces, por ejemplo, en la, por poner un ejemplo, ¿no? La revolución industrial pues, se da a partir de 1750, lo cual transforma la forma de producción y fundamentalmente la forma de vida de la mayor parte de los países que en ese entonces nacen al capitalismo. Entonces, nosotros, ¿no? Digo nosotros en la dinámica de que nosotros, la Nueva España, el actual territorio de México, eh, estaba en una posición no capitalista, sino más bien mercantilista, ¿no? Y debemos recordar cómo a partir o bueno, se supone, ¿no? Se supone, digo, se han de acordar, eh, la fisiocracia. Digo la fisiocracia porque es parte como de la evolución del pensamiento, ¿no? Entonces, fisiocracia, ¿no? En un primer lugar, que es la doctrina económica que sustenta o que asegura que la riqueza de una nación reside en el pueblo, perdón, en el pueblo, reside en la tierra, ¿no? En la posesión de la tierra y porque la tierra produce, ¿no? Eso es la idea básica de la fisiocracia. La tierra produce y entonces lo que tú vendes son alimentos. El comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, lo va a señalar como una actividad secundaria de la producción de la tierra, ¿no? Entonces, digamos que una parte, una fase superior, ¿no? No necesariamente evolutiva necesaria, es decir, algunos países permanecen en una dinámica de producción agrícola y que no necesariamente se suben a este tren de la siguiente posición, que es el mercantilismo, ¿no? Que básicamente es la riqueza a través de la acumulación de metales preciosos, ¿no? Entonces, entre más metales preciosos se acumulen, dice el mercantilismo, pues más rico es un país. Entonces, vamos a ver que, bueno, el mercantilismo, ¿no? Y como vamos, como lo vamos haciendo, el mercantilismo es la fase inferior,
repito, no necesariamente evolutiva, pero sí digamos que en innovación del pensamiento económico que da pie a las economías capitalistas, ¿no? El mercantilismo, ¿no? Va ligado, ¿no? El mercantilismo fundamentalmente propició la exploración de los nuevos territorios en el mundo, ¿no? El mercantilismo nace o es reforzado más bien con los nuevos descubrimientos de los territorios, es decir, con el descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492 del continente americano. Entonces, de ahí nace o se refuerza más bien la idea de buscar nuevos territorios y pues explotarlos, ¿no? Aunque debemos recordar que la justificación es otra, ¿no? O sea, los españoles, los españoles no van a ir a explorar, a arriesgar su dinero en una vista internacional, en una idea de que de buscar oro, ¿no? O sea, esa no es la idea fundamental. La justificación y obviamente la idea que les da, o más bien la herramienta que ellos utilizan para justificar este sistema de exploración, pues es básicamente el Concilio de Trento, ¿no? Y el Concilio de Trento, recordemos, pues compromete a la España a propiciar, a propagar más bien la religión católica en todos los territorios descubiertos. Y esa era la idea fundamental. Esa era la justificación finalmente de la exploración. Y entonces vamos a ver cómo existe una posición en la cual se permite o se hace una serie de exploraciones, apropiaciones, ¿no? Apropiaciones de territorio, ¿no? Territorio que estaba poblado, territorio que había indígenas, ¿no? Y demás. Que, por ejemplo, había una figura cuyo nombre no recuerdo, en algún momento de la clase me acordaré. Había una figura en la cual los conquistadores llegaban a las poblaciones y, por ejemplo, les decían, sométanse, sométanse, que abandonen a sus dioses erróneos, adquieran nuestra nueva religión, o la religión verdadera, porque no era nueva, adquieran la religión verdadera, o los vamos a matar. ¿No? Y entonces, digamos que de acuerdo al sistema de derecho feudal, pues, ¿no? Se le tenía que dar la oportunidad a los indígenas nativos de escoger, ¿no? De escoger y de tener la posibilidad de someterse de manera voluntaria a estas cuestiones. Entonces, recordemos, ¿no? Pasa esta cuestión cuando viene la independencia, digo, todo esto lo estamos diciendo porque cuando viene la independencia, recordemos que si bien la independencia es un movimiento influido por las ideas de la Revolución Francesa, influido por las ideas de la independencia de los Estados Unidos, el movimiento de independencia que se establece en nuestro país es un movimiento netamente vinculado con la religión, ¿no? Nuestra independencia, recordemos, el padre, considerado figura central de la independencia, nace con un sacerdote, ¿no? El cura Miguel Hidalgo, pues era sacerdote, ¿no? Entonces, cuando se plantean, por ejemplo, que bueno, recordemos también que el cura Miguel Hidalgo tampoco planteaba ideas tan radicales, ¿no? O sea, él era de los moderados en esto de la independencia, es decir, él planteaba la idea de la independencia, sí, hasta que la Nueva España, o más bien, perdón, hasta que los franceses fuesen expulsados de España, porque recordemos que hubo una invasión. Y eso
provocó, fomentó la independencia de los territorios americanos, ¿no? Vaya, eso se aprovechó para buscar, ¿no?, la independencia. Eh, Miguel Hidalgo, recordemos, sale gritando, muera el mal gobierno, ¿no? Muera el mal gobierno, porque no se refería a los españoles, ¿no? Se refería a los franceses, a Napoleón Bonaparte. Y claro, ¿no? Recordemos, es decir, ¿no? Incluso cuando nosotros compramos las estampitas ahí en la papelería, pues vamos a ver a Miguel Hidalgo con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, la independencia de este país está claramente vinculada a las jerarquías, a la religión católica como tal, aunque no necesariamente a la mayoría, ¿no? Porque vamos a ver que incluso se amenaza, ¿no? En ocasiones se amenaza con la excomunión de los que participen en las batallas, ¿no? Es decir, los que participen del lado de la independencia van a ser amenazados incluso con la excomunión. Es decir, que entrar a esto del movimiento de la independencia no solamente ponía en riesgo tu libertad, sino también ponía en riesgo, pues, tu alma inmortal. Entonces, vamos a ver que es un tema complicado. Digo, hoy en día es un tanto, no sé, a algunos de ustedes les pudiese parecer menos, ¿no? Pero para el México del siglo XVI, XVII, pues era algo importante, ¿no? Que el sacerdote te amenazara con la excomunión era una cosa de gravedad, porque no solamente ponías en riesgo tu alma inmortal, sino que también pues tu dinámica social, pues te volvías un paria, ¿no? Porque estabas condenado al infierno. Entonces era algo sumamente complicado esto de la excomunión. No solamente afectaba los terrenos de tu alma inmortal, decíamos, sino muchos otros. Recordemos también, por ejemplo, que uno de los continuadores pasa, ¿no? O sea, los historiadores dicen que hay 4 etapas de la independencia, de las cuales pues no vamos a hablar, solamente así medio comentado, ¿no? La etapa de iniciación, la etapa de resistencia, que está encabezada por José María Morelos y Pavón, que casualmente también era sacerdote, ¿no? Había conocido a Hidalgo en Valladolid, hoy Morelia, ¿no? En Michoacán. Eh, Morelos había sido su alumno y entonces, bueno, se habían conocido en el seminario en lo que hoy se denomina la Universidad Nicolaita, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo pues hay una cierta continuidad. Ahora, personajes, ¿no? Personajes, ojo, representativos de la época, ¿no? O sea, tampoco podemos asumir que esta actitud era única y exclusivamente de estos dos personajes, pero los dos, aunque fuesen sacerdotes, tenían descendencia, es decir, tenían hijos y tenían esposas, ¿no? Eh, Repito, no es privativo de estos dos personajes, eh, era algo que ocurría de manera cotidiana, ¿no? ¿Cuántos? Pues no sabemos, pero ocurría de manera cotidiana. Entonces, vamos a ver cómo, digamos que los próceres, los fundadores, los iniciadores de esta cuestión de la independencia, pues están claramente vinculados a una ideología religiosa, ¿no? Eso es claro, el 99.9% de la población pues seguramente era católica y el 0.9%, o el 0.1%, pues quizá era abiertamente judío, aunque, bueno, debemos recordar que en ese momento pues no existía una apertura, ¿no? Y entonces pues, muchos de los judíos debieron haberse escondido, ¿no? Debieron haberse, eh, pues, ocultado, ¿no? Pues, para poder adaptarse. Digo, la cosa estaba peor en España, ¿no? La cosa estaba peor en España porque ya se había dado la expulsión de los judíos,
era prohibidísimo ser judío, ¿no? Vaya, estuvo bastante pesado en España. Y aquí en México, en la Nueva España, pues existía una suerte de contubernio, ¿no? Lejos de preocuparles, pues la gente se beneficiaba, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, cosa curiosa, en el que actualmente es el Palacio de la Inquisición, ¿no? Perdón, en el que hoy es el Museo de Medicina de la Ciudad de México, en la capital, está cerca, ¿no? Fue el Palacio de la Santa Inquisición, que está cerca de una sinagoga. Entonces, en las crónicas, los presos contaban que se escuchaban, ¿no? O sea, se escuchaban las oraciones de la sinagoga. Entonces, todo mundo sabía que esa era una sinagoga y que se practicaba el judaísmo en esa sinagoga, ¿no? Entonces vamos a ver que específicamente, pues ¿no? Existe un relajamiento de las medidas en nuestro país con relación a muchas cosas. Por eso muchos judíos pues, se vinieron, ¿no? Se establecieron en México y eso les permitió desarrollar pues su fe y demás, ¿no? Pero, decíamos, la independencia de este país nace como una independencia católica, ¿no? Aunque, ¿no? Debemos decirlo, durante los primeros años de la independencia, pues la jerarquía, la alta jerarquía católica, pues no estaba como muy de acuerdo en esta cuestión, porque justamente estaba inspirado en las ideas de la Revolución Francesa y recordemos que en la Revolución Francesa la religión católica no le fue bien, porque los despojaron de privilegios, porque les quitaron tierras, porque ¿no? Les quitaron el área de influencia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo existe una posición plenamente católica. Digo, ahí debemos ver, ¿no? Ahí empieza como a darle el sello personal y tradicional, o más bien el sello personal, que vuelve un fenómeno único la independencia de nuestro país, ¿no? Sí recibe la influencia de las otras independencias, de las otras revoluciones, pero, ¿no? Pero no se convierte en algo necesariamente eh, vinculante, ¿no? O sea, aunque la Revolución Francesa planteaba una separación iglesia-estado, en nuestro país no se da hasta mucho después. Ahora, recordemos que la independencia termina cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se pactan, ¿no? Pactan, porque en realidad, acuérdense, cosa curiosa, en la independencia de nuestro país, nadie gana. Y cuando digo que nadie gana, lo digo en la dinámica de que en un conflicto armado, normalmente hay dos bandos, ¿no? Y bueno, es así como nos lo han enseñado a lo largo de la historia. Hay dos bandos que se enfrentan y se quieren matar, ¿no? Y entonces los bandos buscan la eliminación física del otro, ¿no? Digo, repito, de manera estándar, ¿no? Obviamente hay conflictos en los que no hay dos bandos, hay tres bandos, hay cuatro, cinco, todos contra todos y la cosa se pone muy fea. Pero bueno, en, por poner un ejemplo, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues había dos bandos claros, ¿no? En los que estaban peleando del lado de la corona inglesa, tanto colonos como británicos, y los que estaban del lado de la independencia, que normalmente casi todos eran colonos. Y los colonos expulsan
a los ingleses del territorio. Pero hay un bando que prevalece sobre el otro. Y vamos a ver que en la independencia de nuestro país, pues el proceso no se da así. Recordemos, ¿no? La independencia de nuestro país se inicia en 1821, perdón, en 1810, y pudo haber terminado en 1811, ¿no? Por ahí vamos a dejar una pequeña actividad para ver cómo es que se da, ¿no? Cómo es que se da cómo pudo haber acabado antes la guerra de independencia. Pero bueno, de 1810 a 1811, 10, 11 años por los meses en los que acaba, ¿no? 10, 11 años de una guerra civil. Vamos a ver cómo pues, al final, al frente de los ejércitos, pues queda Agustín de Iturbide, del lado de los realistas, y del otro lado, Vicente Guerrero, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo, pues, estos dos personajes, pues, pactan, ¿no? Se dan cuenta que efectivamente tienen más, después de años de combate, ¿no? Después de 10 años de combate, pues la gente empieza a preguntarse sobre la naturaleza de la guerra, ¿no? Muy, muy, muy entendible, muy justificable. La gente empieza a preguntarse acerca de la naturaleza de la guerra, empieza a ver, pues, sobre sus intereses, ¿no? Pues, ¿qué ganamos con seguir sometidos, ¿no? A la corona española? Esa es una pregunta fundamental que seguramente se hizo Agustín de Iturbide. ¿Qué ganamos? ¿Qué gano yo, no? Él como general de los ejércitos aquí en la Nueva España, pues qué, criollo además, ¿no? Entonces, bueno, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero tienen la visión de precisamente fomentar, buscar este movimiento de independencia, pues para consolidar la cuestión de la independencia. Repito, nace como un movimiento, como una idea. Bueno, y lo pactan y se da, ¿no? Los tratados de Córdoba, etcétera, etcétera. Pero nace como una idea católica, ¿no? De hecho, en Sentimientos de la Nación, la Constitución de Apatzingán, y los documentos posteriores establecen como religión oficial, pues la religión católica. Bien, después de ese brevísima introducción, pues pasamos ya al tema concreto, que tiene que ver con la independencia de nuestro país. Bien, decíamos, la clase del día de hoy se titula Entusiasmo por la Independencia y vamos a ver precisamente que en los primeros años de la independencia, pues existe un espíritu ahí optimista, ¿no? Un espíritu, vaya, distinto, ¿no? Entonces, la actitud hacia el quehacer educativo se fue matizando en el transcurso del tiempo. Lucas Alamán, que por ejemplo estuvo desde el principio, en los primeros años en la formación de los procesos educativos, pues bueno, promovió la educación de primeras letras en la creencia de que sin instrucción no hay libertad, ¿no? Deseaba conservar lo que había funcionado mejor antes de la independencia, la religiosidad del pueblo, y combinarlo con la búsqueda del progreso material, ¿no? Entonces existe una vinculación de lo que había estado funcionando, que era pues la instrucción católica, y eso vinculado claramente con la cuestión del progreso, ¿no? Porque bueno, el progreso pues ya no, vaya, te puedes negar, ¿no? Te puedes negar, te puedes negar a modernizarte, pero tendrá serias consecuencias hacia pues, tu población, ¿no? Entonces, vemos cómo existe, digamos que un espíritu distinto. María Luis Mora,
¿no? Otro de los, uno de los grandes historiadores de nuestro país y sobre todo centrado en los procesos educativos, en algunas cuestiones, en algunos temas, a él le vamos a deber la idea equivocada de que del monopolio del clero en la educación, ¿no? Vamos a ver cómo en la educación superior, eh, pues sí, ¿no? O sea, en la educación, pues, vamos a ver cómo a partir de la salida de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, pues va a existir un, digamos que vacío, ¿no? Que es ocupado por la autoridad civil, ¿no? La autoridad civil es la que le entra, ¿no? Y bueno, la iglesia estaba lejos de ejercer un monopolio educativo, puesto que desde el siglo XVII, pues ya no tenía. A lo largo del periodo virreinal y hasta la Guerra de Reforma, la enseñanza de las primeras letras fue la misma, ya que se patrocinara, ya que la patrocinara el ayuntamiento, la parroquia o algún convento, ¿no? Entonces vamos a ver que digamos que la educación, pues si bien estuvo vinculada, pero no estuvo necesariamente exclusiva, o sea, no hubo un férreo control, ¿no? Porque además no se podía. Eh, por supuesto, ¿no? Vamos a ver que en la ley, ¿no? La Constitución de la Monarquía Española en 1812, en el que se ordenaba abrir escuelas de primeras letras en todos los pueblos del imperio, ¿no? Entonces se ordenaba, ¿no? Se ordenaba tener abiertas escuelas y, por supuesto, pues esto escapa del control de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque no puede abarcar tanto. La obra final de la época virreinal en asuntos educativos fue el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, promulgado por las Cortes Españolas en una época liberal, ¿no? Recordemos, 1821 estamos hablando de ya cuando se da la independencia de nuestro país, de la independencia de la Nueva España, y bueno, nos llega un poco acerca de esta instrucción, más o menos influenciada, ¿no? Y nos dice, toda enseñanza costeada por el Estado o dada por cualquier corporación con autorización del gobierno será pública y uniforme, ¿no? Entonces aquí vemos cómo sí se nos plantea una idea del monopolio de la religión, pero en realidad pues no era tan así, ¿no? Es preciso decir que las clases de instrucción primaria ofrecidas por la Iglesia se consideraban tan públicas como las costeadas por el erario, ¿no? Entonces, vemos cómo existe, ¿no? Esta percepción de que eran públicas. La Constitución de Cádiz no impedía el ejercicio de los derechos de ciudadanía a los varones ya mayores ni a los analfabetos, pero no lo permitía a los jóvenes nacidos a partir de 1812 que al cumplir sus 18 años no hubieran aprendido a leer y escribir, ¿no? Entonces vamos a ver cómo España, España lo intenta, es decir, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una ventana de oportunidad, hay una ventana en la cual este, España puede insertarse al mundo cambiante, porque España en este momento, en ese momento 1812, va en plena decadencia. Y está en plena decadencia porque los españoles la apostaron al mercantilismo. Pero, ¿no? Pero, lo que está surgiendo alrededor del mundo es el capitalismo. Y entonces España, el capitalismo vinculado al liberalismo, vinculado a muchas otras, a la revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces España con la Constitución de Cádiz tiene una ventana, abre una ventana de posibilidad de insertarse a este mundo cambiante, ¿no? A este mundo que vamos a ver que estrepitosamente va a cambiar de manera cada vez más rápida, cada vez más violenta, cada vez más dinámica, ¿no? O sea, o te subes o te quedas. Pero bueno, recordemos que la Constitución de Cádiz, aprobada, firmada por Fernando VII, ¿no? Conocida también
como la Pepa, fue derogada por el mismo Fernando VII, ¿no? Entonces, eso provoca una serie de contradicciones, lo cual, a ver, esta cuestión, esta idea de limitar la ciudadanía, el ejercicio del ciudadano, a todas las personas que al cumplir 18 años no hubieran aprendido a leer y escribir a partir de 1812, pues es una idea de vanguardia, ¿no? Es poner un énfasis y reconocer la importancia de leer y escribir, la importancia de la instrucción, la importancia de las letras. Eso, por ejemplo, es una cuestión fundamental. Y entonces, por ejemplo, ese es el espíritu digo, no es el génesis, pero sí es el espíritu de plantear la educación básica como obligatoria. Entonces vamos a ver cómo existe pues, esta dinámica en la cual pues, se permite, se busca pues tener una obligatoriedad de la educación. Pero bueno, repito, la Constitución de Cádiz, la triste historia de la Constitución de Cádiz, pues es que una vez que se expulsan a los franceses, Fernando VII les dice, bueno, ahora, porque bueno, recordemos que la Constitución de Cádiz transforma a los súbditos en ciudadanos y distribuye el poder. ¿Para qué? Para que no esté el poder en una sola figura y cuando capturen al rey, pues no se someta a todo el Estado, sino que se generan una serie de delegaciones, supongámoslo así. Bien, en estados como Chiapas, esta ley ya dejaba prácticamente sin candidatos a puestos gubernamentales como regidor o alcalde, ya que además de analfabeta, la mayor parte de la población no hablaba español. Entonces, Chiapas, que era lo último, el final del país, pues dice, no, si se aplicaba esto, pues no iba a haber ni regidor, ni alcalde, ni nada, porque la mayor parte de la población pues no hablaba español. Creer factible alfabetizar a todos los jóvenes fue característico de los primeros años de independencia. El reglamento de 1821 autorizó 16 nuevas universidades. Entonces vamos a ver cómo hay un espíritu precisamente influenciado por la Constitución de Cádiz, por los movimientos liberales, en relación a eso, ¿no? Entonces, esta ley, por ejemplo, obligaba a que existiera una biblioteca pública, una escuela de dibujo, un laboratorio químico, un gabinete de física, otro de historia natural y de productos industriales, otro de modelos de máquinas, un jardín botánico y un terreno destinado para la agricultura práctica. Bien, enfrentarse a la cruda realidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Dice, nada de esto se modificó a la hora de sustituir una monarquía lejana por una suprema junta gubernativa, triunvirato, regencia, emperador, presidente o dictador militar. Recordemos que los primeros años de nuestra independencia, Agustín de Iturbide plantea una junta gubernativa, ¿no? De manera posterior se hace un triunvirato, ¿no? Agustín de Iturbide se vuelve emperador, y bueno, las sucesivas vicisitudes ¿cómo se llama? De la política mexicana. Vaya, no nos poníamos de acuerdo. Después de 300 años de dominación española, pues no sabíamos no sabemos, pues, cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Todavía. En 1822 se estableció en la Ciudad de México la Compañía Lancasteriana. El sistema lancasteriano tuvo éxito, pues logró aumentar el número de inscritos en zonas urbanas y estableció lo que nosotros conocemos como las normales. Las primeras escuelas normales se establecieron bajo el sistema lancasteriano en Zacatecas y Oaxaca. Estas normales no eran en el sentido moderno de la palabra, pues no se daba un solo curso de pedagogía. Es decir, que no se hablaba de técnicas de enseñanza. El niño es el gran ausente en la historia de esta época. Se habla poco de planes
y proyectos, se habla de planes y proyectos de directores, de escritores, de maestros, pero casi nunca de niños. Es decir, pues la educación, ¿no? Era propia del periodo en el que estábamos viviendo. Y por supuesto, ¿no? La idea de que la letra con sangre entra. En 1846, las juntas subalternas lancasterianas se convirtieron en juntas de estudio. La Constitución de 1857 existía un consenso en cuanto a la enseñanza básica, la doctrina cristiana, junto con lectura, escritura y, si se podía, aritmética y dibujo, ¿no? Entonces vamos a ver, les decía yo, hay una vinculación, ¿no? Esta idea sigue siendo vinculante. Los comienzos difíciles de la vida independiente. Las instituciones educativas sufrieron un deterioro severo durante la Guerra de la Independencia. La universidad fue ocupada por las tropas realistas y el Jardín Botánico, la Academia de San Carlos y el Colegio de San Nicolás de Michoacán se encontraban entre los establecimientos que cerraron por falta de apoyo financiero, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? Durante la Guerra de Independencia, pues lo importante, lo central, el tema central, pues es la guerra, no necesariamente la educación. En 1830, ¿no? Debemos recordar, es un periodo difícil para nuestro país, hay intervenciones en Texas, viene Francia, se da este problema entre la República Federal y la República Central. En 1833, Antonio López de Santana aparece en escena, ¿no? Volviéndose presidente de la República, y como vicepresidente Valentín Gómez Farías. El centralismo y Santana. Bien, Manuel Baranda, ¿no? Va a ser uno de los principales encargados durante este periodo santanista, ¿no? De este periodo loco, ¿no? Ocurren una serie de locuras, ¿no? Pero bueno, en cuestión educativa, se promovió la enseñanza del mexicano, tarasco, tomí, francés, inglés, alemán y griego. Creó escuelas de agricultura y de artes y oficios. La dinámica, la idea, la parte central de esta cuestión, pues la idea era no formar maestros ni sabios, sino jóvenes inteligentes, imbuidos de buenos principios, con las nociones suficientes para conocer lo que debían estudiar y ser para que aprendiesen a estudiar. Entonces, gran parte de las políticas que toma este personaje, ¿no? La primera es conseguir fondos imprescindibles, ¿no? Dotar decorosamente a los profesores, estimular el talento de los alumnos, becar a los pobres con aptitudes para aprender. Por supuesto, poner un establecimiento del gobierno en cada departamento y, bueno, vamos a ver cómo en contraste, ¿no? Los críticos, los que no veían con buenos ojos este modelo educativo, ¿no? Entre ellos Melchor Ocampo, decía justamente que estas formas eran formas arcaicas de vida monástica y conocimientos rutinarios. Y Melchor Ocampo buscaba promover nuevas carreras. Bien, ahí vamos a ver, ¿no? Cómo existe un enfrentamiento, que es el génesis de lo que vamos a ver en la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a ver cómo, pues esta confrontación, esta polarización de la sociedad se convierte de manera final pues, en lo que es la guerra de reforma. Posiciones radicales de las dos posiciones, valga la redundancia, que al final terminaron en una guerra en la cual pues yo supongo, bueno, no supongo, sino que soy firme creyente de que no ganó nadie, ¿no? No ganó nadie porque la idea central de la separación de la Iglesia y Estado es válida en tanto se permita la libertad de pensamiento y de religión, y no fue así, ¿no? O sea, se cometieron una serie de excesos durante el gobierno de Juárez, iglesias, por ejemplo, mucho del arte sacro fue saqueado, ¿no? Por poner un ejemplo. Mucho del arte sacro terminó en hogueras, iglesias, conventos terminaron siendo establos, ¿no?
Entonces, pues sí es válida la idea de la separación iglesia y Estado, pero lo que no es válido, pues es la radicalización y postura cerrada del liberalismo. Es decir, no se puede, no se puede intentar ser liberal mientras se violan los derechos y las libertades de los demás. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo y conectando la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.